Ya estamos con Emiliano Mandasen, él es el secretario general de FENAPES. Estaremos hablando de la reforma educativa, estaremos hablando de la elección de horas, de la situación de los alumnos a nivel nacional. También estaremos hablando de la comisión investigadora y de esta denuncia que presentaron los integrantes de FENAPES en la Organización Internacional del Trabajo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia. Arranquemos con esto último, con esta denuncia que finalmente hacen a la OIT. Bueno, nosotros hace tiempo, cuando arrancó el proceso de la investigadora, estuvimos trabajando en una denuncia que se hizo a la Organización Internacional del Trabajo. En las últimas horas terminamos de entregar la última ampliación de la denuncia. Estaremos participando en la delegación oficial que viaja en pocos días hacia esa conferencia y ahí, bueno, trabajar en los ámbitos que corresponden, las reuniones que haya que hacer para fundamentar de alguna manera esa denuncia. ¿En qué se basa esa denuncia para que la gente lo tenga claro? En una serie de irregularidades que detectamos en la investigadora. Nosotros, como sabe la audiencia, hace pocos días hizo un anuncio por parte de la mayoría de la investigadora de algunas conclusiones, tipificando ya prácticamente algunos delitos, algunos integrantes de FENAPES y ex jerarquías de la educación. Y nosotros en ese marco, con mucha tranquilidad, lo que salimos a decir en este momento es, bueno, la Federación, en el momento, si esto pasa a la justicia penal y así lo resuelve el Parlamento por mayoría, concurrirá a la justicia con total tranquilidad, presentará la documentación que tenga que presentar y esto seguirá los carriles que tenga que seguir sin ningún tipo de problema. Ahora lo que estamos analizando últimamente es un documento a presentar ante este documento que se hizo público por parte de la investigadora, que 6 compañeros fueron notificados, con mucha calma, analizándolo, trabajándolo con los abogados y bueno, en los próximos días creo que va a haber novedades importantes y bueno, vamos a estar anunciando públicamente qué pasos vamos a dar a nivel de esa conclusión que saca preliminar la mayoría de los integrantes de la investigadora, pero con mucha calma, sin salir a hacer grandes declaraciones. Nosotros nos parece que es un tema que hay que tratarlo con seriedad. Creemos que hay cuestiones que no se han manejado de la mejor forma, pero bueno, creo que hay diferentes lugares para dirimirlo y tampoco nos puede descentrar del todo en los otros problemas o en las dificultades que nosotros detectamos en la educación, porque si no nos parece que de alguna manera se centrara todo ahí, la problemática de la educación es mucho más compleja que eso, pero bueno, hay que atenderlo con calma, sin descentrarse de los ejes principales que estamos trabajando, pero en eso está hoy en día para la Federación el tema investigadora. ¿Qué acciones están arriba de la mesa de las que mencionás que se estaban analizando a tomar? Mirá, siempre cuando se habla de las reacciones de sindicatos, yo creo que algunos sectores del espectro político esperaban que la Federación saliera a plantear paros o paralizar todo. Nosotros creo que hemos tomado este tema con la suficiente seriedad como para estar en los programas explicando lo que haya que explicar, reservarnos información que inclusive la investigadora ya la tiene en caso de que vaya a la justicia penal, pero nuestra reacción es seguir caminos que nos permitan ir explicando esta situación, concurrir a la investigadora cuando tuvimos que concurrir, no armar de esto un circo mediático, iremos a la justicia si es necesario, no hay ningún tipo de problema, estamos siguiendo carriles como la OIT, no descartamos otros, pero también la educación pasa por otra cantidad de facetas que a nosotros nos preocupan muchísimo. Nos preocupa mucho que estén 6 compañeros nombrados ahí, sin duda. Esos compañeros están bien, nos hemos reunido, hemos tenido diferentes instancias, pero nos parece también que no podemos entrar en esa lógica que se intenta establecer desde algunos lugares porque estaríamos desatendiendo otra cantidad de cosas que engloban principalmente los procesos de aprendizaje de los estudiantes y nuestras condiciones de trabajo. Entonces, lo tomamos con seriedad pero con tranquilidad y no entramos en esa lógica que algunos intentaron con determinados anuncios y determinados ataques de que la Federación pensaron que iba a tener un reflejo automático que era parar y bueno, creo que ese circo se les desarmó un poco, no descartamos movilizarnos por este tema, pero también por los temas presupuestales, pero la reforma educativa, pero no es una reacción a reflejo. Todo lo que se hace en la FENAPES es pensado, es meditado, tiene sus organismos, tiene 60 filiales, tiene delegados en todo el país. Entonces las cosas no funcionan como piensan algunos actores que desconocen mucho de la vida sindical. Es muy preocupante y está bueno que nos den estos espacios, por ejemplo. Por ejemplo, no se dice en la prensa que todos los dirigentes de la Federación damos clase.
ningún dirigente de la federación tiene todas sus horas descargadas de licencia sindical, ¿no? Ese es un dato que jamás se brinda en ningún medio, ni tenemos espacio para plantearlo. Todos nosotros estamos obligados a estar en el aula. Por ejemplo, yo hoy de mañana di clases de 7:15 a 9:30. Después sí me dediqué a la actividad sindical, porque hay una resolución de nuestro Congreso hace mucho tiempo de que nosotros tenemos que tener un contacto con el aula, con el liceo, para no alejarnos de esa realidad. Descargamos parte de nuestras horas. Entonces, hay una cantidad de problemáticas que vuelvo a agradecer el espacio porque es importante. Y bueno, la investigadora es un capítulo de una cantidad de cosas que estamos tratando como federación. Comentanos, justamente hablabas de que están trabajando en distintos ejes, ¿verdad? Sí. Para poder identificar todos estos ejes y de cuáles, por dónde también abordar las distintas áreas. ¿Cuáles son esas preocupaciones en las que hoy están trabajando? Correcto. Mirá, nosotros vamos ya aprovecho, tiro el chivo, 7 y 8, mañana y pasado estaremos reunidos en nuestra colonia de vacaciones en Jorge Berry haciendo talleres muy importantes con respecto a libertad sindical, con catedráticos muy importantes a nivel nacional. Luego estaremos haciendo talleres sobre presupuesto también con economistas este fin de semana, donde hay todo un proceso de formación de nuestros diferentes delegados. Y en esos talleres de asuntos laborales se va a estar abordando todo el tema de las elecciones de horas, evaluarlas, ir con un informe pesado a plantearle a las jerarquías de la educación, en este caso a Cherro, pero también al Codicen, qué debilidades en elección de horas, qué dificultades hubo con la virtualidad, cuántos grupos faltan, qué problemáticas se encuentran. Y con respecto a los talleres de los economistas, bueno, analizar el tema de la pérdida salarial, todo el tema de la rendición de cuentas que se viene ahora. Después, posteriormente, estamos trabajando en una nueva etapa que es un análisis de las políticas educativas. Nosotros tenemos un convenio hace mucho tiempo con el Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde tenemos un trabajo muy aceitado, donde estamos haciendo una lectura de los diferentes documentos de la reforma, tratando de acceder al último documento que se firmó con el Banco Mundial, que el Codicen tiene bastante atrasada su entrega, la traducción de ese documento, y tratando de analizarlo en profundidad para colocar. Entonces, 3 ejes que nos engloban: la libertad sindical, que haría parte de la primera pregunta que nos hicieron, el tema de toda la rendición de cuentas, el presupuesto, condiciones de aprendizaje, condiciones de trabajo, y todo el tema de la reforma educativa, le ponemos comillas. O sea, en esos ejes se está trabajando la federación, vuelvo a repetir, siempre con mucha seriedad, porque a veces lo que sale son los grandes titulares, pero por atrás de la federación, además, no hay solo un cuerpo de dirigentes o de referentes que tenemos responsabilidades circunstanciales. Hay todo un grupo de compañeros que trabaja, estudia, analiza los temas. Emiliano, ya vamos a hablar obviamente de la reforma educativa, cuál es la posición de FENAPES, pero preguntarte en lo inmediato qué es lo que está pasando con la elección de horas y con un montón de chiquilines que no están teniendo algunas materias, sobre todo matemática, física. Correcto. También hay faltantes en idioma español. Hay un montón de chiquilines que a 2 o 3 meses, ya estamos del comienzo del año lectivo, no reciben su clase. ¿Cuál es la situación actual y qué se piensa a futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Se habló también de virtualidad, esa fue la propuesta que se hizo por parte de Codicen. Sí, muy importante, ya aprovecho, sería muy importante convocar a los estudiantes y al sindicato de formación docente. En este momento en el IPO había una gran sentada de todos los estudiantes afuera reclamando mejores condiciones de estudio. El tema tiene como 2 elementos estructurales, o sea, nosotros tenemos al día de hoy una cantidad de horas sin asignar, entre ellas horas de apoyatura o tutorías, que eso tampoco nunca se dice. La idea de las horas de tutoría fue un planteo que hizo la Federación históricamente, que ahora se modificó por la LUC y se estaría entregando por proyectos, pero la idea era trabajar con los estudiantes en aquellas asignaturas que se detectaba mayor debilidad y tratar de distribuir esas horas para que los estudiantes tuvieran horas de apoyo. El otro problema estructural que habría que debatir a fondo es el tema de la carrera de formación docente, que por muchos motivos actualmente es poco atractiva a los jóvenes cuando terminan sus estudios secundarios, ¿tá? Porque es una carrera que no es bien remunerada, hay que trabajar demasiadas horas para acceder a un salario que te permita seguir una formación permanente, tenés la dificultad también de que hay
en algunas asignaturas donde la salida de los jóvenes estudiantes es muy temprana, porque vos ya con el primer año del IPA, un poco más, ya podés salir a dar clases porque hay faltante de profesores y eso impide que esos estudiantes se sigan formando. Habría que tener un sistema potente de becas para que esos estudiantes dejen un poco de horas y puedan seguir estudiando. Bueno, habría que estudiarlo en profundidad, pero teníamos una dificultad también que se demoraron a llamar a algunas asignaturas. Puntualmente teníamos 13.000 horas menos, salió en varios canales y nosotros fuimos muy francos con la Dirección General de Secundaria. Acá hubo dos elementos, una mala gestión del proceso de elección de horas y además hubo una intencionalidad de ahorrar 2 meses de salario en esa masa salarial para generar más horas y un ahorro presupuestal. Evidentemente es la única explicación, porque esas 13.000 horas no se explican, como se quiere decir, por la faltante estructural de profesores. Porque hay una cantidad de docentes, inclusive en esas materias, que no tienen todas las horas que necesitarían y hay docentes sin horas. Sí, señalan que también de repente profesores pidieron horas, después hubo licencias médicas, o sea, ese es el argumento que han dado, ¿no? Licencias médicas, bueno, no tomaron estos puestos porque se fueron a otros. Bueno, situaciones que en realidad año a año pasan también, bueno, ¿no? Bueno, ahí hay que estudiar, bueno, qué situaciones hay de pase en comisión, por ejemplo, que muchos educadores pasan a ejercer esa función. Yo no tengo una lectura en este momento de las licencias médicas para hablar, bueno, con propiedad del tema de licencias médicas, qué impacto ha tenido. Está claro que hay un componente de la salud laboral de los docentes que hay que analizar en profundidad. En ningún sistema educativo del mundo, un docente y un sistema educativo que se diga que intenta mejorar los procesos de aprendizaje, un docente no puede trabajar 40, 48 horas. Tenemos que discutir en serio que los docentes deberían trabajar 20 horas, tener algunas horas de departamento para corrección, planificación, apoyo a esos estudiantes, investigación y ahí cerrar el paquete de las horas. Porque, lógicamente, trabajando 48 horas semanales, 50 horas semanales, es imposible que no se vea afectada la salud de los docentes, que además está comprobado científicamente que es una de las profesiones más estresantes por lo que implica todos los días el trabajo con los adolescentes, que es lo más gratificante que hay, se ha dicho de paso, pero hay que cuidar la salud laboral de los docentes. En general, ese es digamos, el promedio, o en general esa es la cantidad de horas que trabajan los docentes en el Uruguay, sobre 50 horas semanales. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Ahí tenemos que diferenciar. Las primeras 20 horas docentes, hay como una gran estabilidad. Inclusive en el trasiego de los docentes. Vieron que siempre se usa el concepto del profesor taxi, ¿no? El profesor que anda para arriba y para abajo. Bueno, en las primeras 20 horas hay una estabilidad bastante importante. El problema es después de las 20 horas. Después de esa unidad docente, ahí hay una gran inestabilidad. Y el problema también es que no estamos protegiendo a los nobles docentes, a los docentes que recién egresan, porque a esos docentes se les complica muchísimo estabilizarse en el sistema. Porque tienen que agarrar horas salpicadas en diferentes lugares de Montevideo. Entonces, las explicaciones siempre en educación, aunque parezca reiterativo, siempre son un poco más complejas, porque es un sistema altamente complejo por los docentes, por los estudiantes, por la cantidad de actores que intervienen ahí y también por las expectativas sociales que se generan sobre la educación. Ahí hay un gran debate que debemos dar. ¿La educación puede solucionar todos los problemas de la sociedad? No. Puede colaborar, es un elemento esencial de eso, pero tienen que haber otras cosas que estén ahí arriba de la mesa para que la educación pueda desplegar de alguna manera toda la importancia que tiene y favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Emiliano, se dio a conocer en la jornada de ayer un tema que tiene que ver con la directora de secundaria, Jennifer Cherro. Sí, correcto. Y una inclusión de un curso de educación permanente como un posgrado en una declaración jurada. ¿Cuál es la postura de FENAPES al respecto? Mira, yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué pasaría hoy en todos los medios de comunicación del país si se hubiese descubierto que Emiliano Mandassen presentó en su declaración jurada un título que no tiene? ¿Cuál sería la repercusión mediática al día de hoy? ¿Qué se estaría hablando de Emiliano Mandassen? Me pongo a mí para no poner a otro compañero, ¿no? Sí. ¿Qué se estaría hablando de mí? ¿Cuáles serían los titulares de los medios hoy en día? Yo no voy a hacer carne de cañón de nadie porque no es mi estilo y muchas de las cosas que tengo que decir las digo frontalmente en los ámbitos que corresponden. Pero yo devuelvo la pregunta a la audiencia. ¿Cuál sería
la repercusión en los medios masivos, no digo exclusivamente este programa, que lo que me están tratando de hacer es preguntas constructivas para tratar de comprender el problema educativo. Ahora yo le pregunto a la audiencia, ¿cuál sería el titular si hoy se descubriera por parte de algún medio de que Emiliano Mandacén no es titulado? Pero más allá de la mediática. Se me diría que estoy en la misma línea de Raúl Sendic, que son todos así. ¿Qué digo yo? No, FENAPES. Vos como... Nosotros no tratamos el tema en profundidad todavía porque este tema salió ayer, no tenemos una posición colectiva. Yo creo que hay que actuar de acuerdo a la normativa, simplemente eso. ¿Y qué corresponde actuar ahí? Y corresponde investigar y que el CODICEN de la ANEP tome las medidas que tiene que tomar. Evidentemente, las explicaciones que da Robert Silva sobre por qué no toma medidas sobre el tema y decir que ya los tomó es poco serio. Eso sí me animo a decirlo, porque una cosa es que ella coloque en su currículum, en una página, esto. Ahora, de colocar una declaración jurada es un delito. Yo me remito a eso, no sé qué resolución van a tomar políticamente, creo que ninguna, pero yo vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué pasaría si algún miembro de FENAPES estuviese en el día de hoy en la misma situación? Bueno, seríamos titulares de todos los medios y tendríamos a programas, vuelvo a repetir que no es el caso de sensacionalistas, diciendo que todos los sindicalistas no nos gusta trabajar, somos unos truchos. Todo ese tipo de cosas que saben que revelan, que no tienen argumentos para debatir. Porque cuando la interpelación es de ese carácter, es que no se tiene argumentos para debatir. Entonces, yo me remito a decir, ojalá se cumpla la normativa, no tengo nada personal contra la directora general de secundaria, sí tengo serias discrepancias metodológicas con respecto a las políticas adecuativas que aplica. Después, la respuesta la tiene que dar Robert Silva, creo que la dio, me parece que no resiste el menor análisis, ¿no? Bien. Hablemos ahora de la reforma educativa. Ustedes ya han manifestado una posición bien clara. Bueno, escuchar un poco tus argumentos de por qué no considerás que por ahí es el camino. Bien, nosotros venimos investigando sobre el tema educación hace muchos años. Nosotros tuvimos 2 lanzamientos de 2 libros, 2017 y 2019, donde establecíamos que había algunos parámetros de líneas de acción sobre la política educativa en el Uruguay que implicaban un acercamiento demasiado, vamos a ponerlo entre comillas, peligroso, a subsumir la educación al mercado y además a establecer una pauperización de los contenidos en pro de algunas competencias y que eso fuera una rápida salida laboral para todos los estudiantes. Esos 2 libros fueron estudios que además participó la Universidad de la República, son 2 libros que se pueden acceder además en la página de FENAPES y otra serie de contenidos que hemos publicado. Nosotros creemos que este documento tiene un problema de forma y de contenido. De forma, es un documento que sale totalmente como un exabrupto, no se convoca a las ATD en tiempo y forma, no se les había convocado previamente para sintetizar otros documentos. Es un documento que hace afirmaciones peligrosas. Por ejemplo, en un momento el documento dice que el principal responsable de la expulsión de los estudiantes del sistema educativo no es textual, es el propio sistema educativo. Bueno, eso no resiste el menor análisis, pero lo dice y no lo fundamenta. Entonces, es de una peligrosidad, porque que se me diga que el sistema educativo es el principal responsable de que haya un problema de desvinculación de los estudiantes es no conocer la realidad educativa. Y que eso salga del edificio del CODICEN de esta manera, me parece que es preocupante. Sigo con esto, me parece que además hay un problema de que el documento lo que revela es una exacerbación de las competencias y un detrimento total de los contenidos. ¿Por qué? El documento que basa la reforma es un documento del Banco Mundial, que nosotros algunas cosas ya pudimos traducir. Yo lo dejé fuera de cámaras aparte del documento, pero en un momento lo que plantea el Banco Mundial es que la educación uruguaya tiene un grave problema con las disciplinas, porque es muy enciclopedista, lo cual es una afirmación así al vuelo. Se tendría que fundamentar porque hay un problema de que la educación brinde acceso al conocimiento universal. No me lo sabe contestar nadie. Y después dice que lo que hay que desarrollar en el Uruguay son competencias laborables comercializables. Y plantea prácticamente la acreditación de saberes en primer ciclo. Porque si a mí se me dice que nosotros vamos a acreditar saberes en sectores de adultos que ya tienen una trayectoria laboral y que de esa manera les vamos a permitir
especializarse, formarse más, bueno, es una discusión. Ahora, que yo lleve el proceso de acreditación y de no acceso universal al conocimiento de forma democrática es muy peligroso. Entonces, el rechazo al documento no es un rechazo caprichoso. Creemos que el gobierno está a tiempo de revertir este error. Fíjense que el gremio docente rechaza el documento, pues no es la FENAPE. El rechazo, las ATE lo estarán procesando todavía, pero los datos preliminares es de un rechazo masivo. O sea, no es el sindicato, es el gremio docente que rechaza, por forma y por contenido. Entonces, creemos que hay que corregir, creemos que hay que escuchar a los docentes, porque además hay otra cosa preocupante en el Uruguay. En el Uruguay todo el mundo puede hablar de educación, menos los docentes. Se instaló como una lógica que vienen los economistas, vienen los sociólogos, ¿no? Que está bien que hablen de educación. Ahora, los docentes no tienen voz. Y no hablo solo de los docentes sindicalizados, del gremio docente, porque lo que están haciendo es, de alguna manera, que el gremio docente les dé la espalda. Entonces, yo creo que tienen un problema que estaría bueno que lo puedan corregir, que el debate educativo sea parte de toda la sociedad. Sin embargo, la deserción estudiantil es algo que está bien presente, Sí, sobre claro. todo en secundaria. Sí. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿A qué Mirá, se debe? la desvinculación estudiantil tiene una explicación de base material. Si vos vas a una lectura de centros educativos, mismo contexto socioeconómico, público-privado, los números son exactamente los mismos. El problema es el contexto socioeconómico. El problema es que si yo no tengo un estudiante, no tengo una política de Estado para la primera infancia y lo que me dedico es, voy a usar un término muy duro, fraguar los números de la pobreza infantil en el Uruguay y no decir la verdad que tenemos un problema de estudiantes que no tienen acceso a la vivienda, a la salud, a la cultura, al alimento, sí, lógicamente un estudiante que no está alimentándose bien o que tiene que colaborar rápidamente en la salida laboral para colocar y para completar un jornal para que esa familia pueda comer, sí tenemos un problema. Tenemos un problema de desvinculación y educación media. Nadie está diciendo que el sistema educativo uruguayo es perfecto. Queremos discutir reformas que impliquen mejorarlo, pero encantados. Porque si yo dijera no hay que hacer ninguna reforma, lo que estoy diciendo es el sistema educativo está perfecto. Nosotros no pensamos eso. Ahora, ¿qué reforma y para qué? Y lo que no puede estar en jaque es una tradición que yo creo que deberíamos cuidar todos de los pedagogos uruguayos, que es el acceso democrático a la cultura y al conocimiento. Como ustedes plantean el tema de la falta de presupuesto, también Correcto. como muy central en Sí, esto. correcto. Evidentemente hay todo un tema de participación docente en la reforma, pero la del presupuesto ustedes la plantean como también vital. En aplicación, ¿a qué concretamente ustedes consideran? Sabemos que hay carencias por todos lados, pero ¿en qué específicamente ustedes plantean hoy, en el contexto que tenemos a nivel nacional, esa necesidad de presupuesto donde se aplicaría con prioridad? Primero, me parece muy buena la pregunta. FENAPES reclama presupuesto no solo a este gobierno, a los anteriores también. Porque nosotros también queremos salir de la lógica esta de que ahora sí, no. FENAPES tiene una línea de trabajo muy clara, puede cometer errores tácticos, pero creemos que tenemos una línea muy coherente en nuestro accionar. Yo creo que lo que vos planteás del presupuesto educativo tiene como dos grandes elementos. Primero, está claro que la masa salarial y el impacto de esta en el presupuesto educativo es enorme, prácticamente un 88-89% al día de hoy. Después nos queda un porcentaje más pequeño para inversión. Nosotros tenemos una pérdida de 80 millones de dólares en el presupuesto actual de la educación, ¿no? Esto con números del propio INE y del propio CODICEN. Muchos de esos millones se explican por la pérdida de masa salarial que tenemos. O sea, hemos tenido una pérdida salarial bastante importante. ¿Cuál es el problema? Que también hay una desaceleración en la inversión. Y lo que deberíamos discutir en profundidad como sociedad es superar ampliamente los grados de inversión educativa que tenemos que hacer. Porque el problema es cuando a mí me dicen, bueno, el ministro en un momento salió a decir, como no tenía cómo contraponer, en la literatura internacional está aceptado 35 o 40 estudiantes por grupo. Eso es falso. Ni la OCDE acepta eso. Yo no soy amigo de la OCDE, pero ni la OCDE lo ayuda, porque está claramente comprobado que de alguna manera 40 estudiantes en un salón, la atención que yo le tengo que dar a un estudiante después de
la llegada, la presentación de un tema, repartir materiales didácticos, pasar por sus bancos y eso, los 40, 45 minutos se fueron. Fíjense una cosa, yo hoy de mañana di clase en la escuela de belleza, ¿tá? En un curso de belleza con 35 estudiantes. Yo doy clase los viernes de 7:15, 9:30 en un salón de belleza donde no hay las menores condiciones. Hay estudiantes, yo doy clase de economía ahí de mañana, los viernes, que se sientan en lavaderos de pelo. No tienen donde apoyar sus cuadernolas para trabajar. Entonces, son cuestiones mínimas que deberían interpelarnos a todos, porque además yo no estoy reclamando solo salario. Yo creo que hay que mejorar el salario docente y que por lo menos se tiene que asegurar por parte del gobierno la recuperación de lo perdido. Ahora, nosotros estamos reclamando condiciones de aprendizaje para los estudiantes, equipos multidisciplinarios, materiales didácticos acorde, atender en forma seria aquellas situaciones de vulnerabilidad alimenticia, tener acceso a la herramienta informática, pero también a los libros. No podemos sustituir los libros. Entonces, hay una cantidad de debates que deberían salir del circo, de que poco menos que la FENAPES reencarna los peores espíritus diabólicos de las conspiraciones malvadas contra la educación, y ponerse a debatir en serio. Nosotros estamos dispuestos a debatir con seriedad los temas, con profundidad, siendo víctimas de un ataque feroz, que lo tomamos como parte de una situación de no tener argumentos para sentarse a debatir con nosotros, pero lo que vos decías, el presupuesto tiene una complejidad muy alta. Y además, parte de la reforma en consulta va a entrar por el presupuesto, porque además esta reforma ha requerido un esfuerzo muy importante para cargos de confianza. Entonces ahí tenemos otro problema más. Emiliano Mandase, muchas gracias por estos minutos en el Living, fue un gusto tenerte acá. Gracias a ustedes, muy amables como siempre, y estamos a las órdenes para volver al programa, para si hay algún debate para hacer sobre educación con algún otro actor, estamos siempre a la orden y esperemos que la audiencia haya podido, enterarse un poco más de nuestra posición. Su posición ha quedado muy clara.